Tal como lo anticipábamos, ya está con nosotros el doctor Bernardo Biela, a quien este año no tuvimos la oportunidad de tenerlo con nosotros, fruto de esta distancia que nos ha puesto la pandemia, pero que hoy indudablemente recurrimos a él teniendo en cuenta la experiencia y el asesoramiento que está brindando al COE dentro del gobierno provincial. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, bienvenido, gracias por estar ahí. Muchas gracias, Mónica, ¿qué tal? La verdad que tenemos muchísimas consultas para hacerle, doctor. Como decía, este año nunca lo tuvimos, así que bueno, vamos a tratar de optimizar el tiempo. Ha pasado, la verdad que algunos días y meses, más que nada para la gente que está en Capital Federal y en aquellas zonas donde se siente más el aislamiento. Doctor, ¿ha servido de algo empezar con tanta antelación lo que al comienzo llamamos cuarentena? La verdad que sí, desde el punto de vista médico y desde el punto de vista infectológico y epidemiológico, sin duda que sí. ¿Por qué podemos decir esto? Hoy por hoy Salta, podemos decir que no tenemos las terapias intensivas llenas de pacientes con coronavirus, no tenemos causas de muerte por coronavirus, si bien hay gente que ha fallecido teniendo el coronavirus en su cuerpo, no tenemos neumonía por coronavirus, bronconeumonias ni insuficiencias respiratorias por coronavirus. La terapia intensiva del Hospital Papa Francisco está vacía. Las habitaciones tienen pacientes asintomáticos y ya algunos hoteles también tienen asintomáticos positivos acá en la provincia de Salta. Y esto se da a que no ha habido una saturación de los servicios de salud ni públicos ni privados. Entonces esto permitió, por un lado, que tanto el sistema público como el privado no desatienda otras patologías, tales como infartos, ACV, tuberculosis, el mismo dengue que en un primer momento nos estaba golpeando de manera interesante todo el mes de marzo y abril. Entonces, esta cuarentena precoz permitió, primero, controlar y evitar los picos que puede estar viviendo, por ejemplo, Jujuy ahora o Chaco, que son provincias vecinas. Segundo, nos permitió prepararnos. Cada una de las clínicas, sanatorios y los hospitales públicos tienen su sector específico para atender los pacientes de coronavirus, llegado el momento que algún paciente que tenga obra social quiera ir a su clínica y que lo vea su médico de cabecera. Y por último, tenemos el centro de convenciones, que si bien hoy está cerrado porque no hay demanda, gracias a Dios, es un lugar donde eventualmente se podría contener a los pacientes positivos asintomáticos. Doctor, con respecto a esto de los pacientes asintomáticos, ¿cuál es el riesgo que corre la población en general cuando se presentan estos casos? Bien, los pacientes asintomáticos son lamentablemente contagiadores. Los únicos asintomáticos que no contagian son aquellos que están en los primeros 7 días, es decir, desde que una persona se pone en contacto con un contagiado, pasan 7 días que el virus se reproduce en sangre y a partir del 7.º día ya lo puede eliminar por boca, por saliva. Después el resto de los asintomáticos son contagiadores y esto para las personas de la tercera edad, las embarazadas, las personas que tienen enfermedades crónicas como enfermedades reumáticas, cardíacas, respiratorias y diabetes, y el estado de gravidez, digamos, las personas, las mujeres que están embarazadas, lamentablemente son grupos de alta exposición como las personas de la tercera edad, más de 65 años. Entonces, los asintomáticos ni se dan cuenta que padecen la enfermedad, y le cuento, Mónica, que son la gran mayoría. Me atrevo a decir que los asintomáticos, uno de cada 4 personas puede ser sintomático, o sea que el 75% tranquilamente va a llevar su enfermedad sin sentir nada o sintiendo un malestar como un pequeño resfrío. Pero las personas estas que hablábamos recién, que son las poblaciones expuestas, al estar en contacto con un asintomático, pueden no solamente enfermarse gravemente, sino 1 de cada 5 puede llegar a morir, y es por eso que es tan importante tratar de, primero, evitar la circulación viral, segundo,
evitar que los asintomáticos tomen contacto con las poblaciones expuestas. ¿Qué pasa, doctor, que se ha notado que en el día 14 de cuarentena de una persona que está aislada, recién sale y se ve el positivo? A veces lo que pasa es que esta persona, por su mismo sistema de defensas, o ingresó un virus con menor calidad de reproducción. Los virus, hay algunos que son más reactivos y otros que son menos reactivos. Algunos se reproducen más rápido y otros menos. Pero lo normal, el promedio, es que a partir del séptimo, octavo, noveno, décimo día ya se positivice. Es más raro que dé positivo a los 14 días. Por el otro lado, normalmente al día 28 ya la persona no contagia más. Y es por eso que usted ha visto que en Buenos Aires, en el AMBA, ha cambiado el sistema, que el paciente a partir del día 10, que no tiene fiebre, se va a su casa porque ya se considera que el contagio ha disminuido de manera importante. Pero hay jugadores de fútbol muy conocidos que tuvieron viremia positiva hasta 90 días. Eso también es raro. Es decir, las dos situaciones son raras, que dé positivo en el día 14 y que pueda seguir contagiando después del día 28. Pero como este es un virus al que todavía no le hemos podido festejar una velita de primer año, porque este virus está en el mundo desde noviembre del 2019, o sea que recién lleva unos 9 meses de vida, está enseñándonos mucho, aprendemos mucho de este virus. Yo digo que es un virus docente, porque todos los días nos enseña algo nuevo. ¿Podemos aseverar que el virus en América Latina y en Argentina está más benigno? Lo que podemos aseverar es que específicamente en Argentina, por algunas medidas, así como pasó en Paraguay y en Uruguay, está más controlada y al haber más control del número de infectados, evitamos la saturación del sistema sanitario y de esa manera hay camas de terapia intensiva. Usted ha visto que todos los días dicen la ocupación de cama es del 55, del 60, del 58, del 43%, y todo esto se hace para tener camas disponibles para que no pase lo que ocurrieron en algunos países vecinos y en algunos países europeos que estaban esperando que fallezca uno para ponerle el respirador al otro. Entonces, más que ser más benigno, porque en Brasil está bastante complejo y en algunos otros países también, lo que tiene es que se ha tomado la cuarentena de otra manera, hemos venido con la información de Europa y de Estados Unidos de hora cero. Yo escuché un profesional que dijo que nosotros tenemos el coronavirus con el diario del lunes, es decir, teniendo ya información del daño que hizo a la sociedad europea y americana, y es por eso que nosotros nos estamos cuidando un poco más y esto hace que los picos que tenemos no sean tan elevados como en los países vecinos, como podemos decir Brasil o podemos decir Chile. Indudablemente la expectativa está centrada en la posibilidad de que salga una vacuna. Científicamente, clínicamente, ¿se manejan tiempos de cuándo eso podría suceder? Sí, hay 6 grandes laboratorios mundiales que están trabajando en vacunas. Nosotros acá en Argentina tenemos uno de ellos, que es el laboratorio Pfizer, que va a utilizar a determinado grupo de argentinos para hacer pruebas. Pero el que más avanzado está es el laboratorio de Oxford, que está fabricando una vacuna que tiene algunas características que me parecen importantes destacarla. Una de ellas es que no utiliza un virus del coronavirus específicamente, ni muerto, ni atenuado, ni un pedacito del coronavirus para fabricar anticuerpos, sino que utilizan un virus parecido que tiene un monito, un chimpancé, que tiene una capacidad importante de que una vez que toma contacto con el ser humano no se enferma, pero fabrica anticuerpos rápidamente. Entonces, estas pruebas que se hicieron en la fase 1 y fase 2 fueron muy prometedoras, por lo que este laboratorio, vamos a la segunda cosa positiva, ya empezó la producción, ya empezó la producción de manera masiva. Tan es así que ha comprado otros pequeños laboratorios que estaban en la quiebra y estos laboratorios se han reacondicionado
para empezar a fabricar la vacuna contra el coronavirus. Y el tercer punto, que no es menor, es que la vacuna no llegaría a costar ni siquiera $3, va a ser muy accesible, perdón, 3 euros, va a ser muy accesible comparada con otras vacunas. Entonces, esto permitiría que los estados puedan conseguir las vacunas de manera bastante accesible, con algún tipo de subvención de la Organización Mundial de Salud y la Organización Panamericana de la Salud, para poder vacunarnos. Esta vacuna, el cuarto punto y último, probablemente esté disponible para fin de año. Estamos hablando fines de noviembre, diciembre, comparada con otras vacunas que están hablando de su aparición en el mundo para mediados del 2021 o fines del 2021. Y la premura que tiene este laboratorio es porque están apareciendo algunos rebrotes, tanto en China como en Europa y en Estados Unidos. Entonces, es muy importante que se pueda contar con una vacuna especialmente para los extremos de la vida, que es la población expuesta, los adultos mayores y todo esto que hablábamos hace un rato. ¿Y estaríamos hablando de 1 o 2 dosis, doctor, de vacuna? Es una buena pregunta. ¿Por qué es una buena pregunta? Porque hay un estudio que ha sido publicado hace poco por una revista inglesa que se llama New England Journal of Medicine, que se ha visto que algunas personas a los 4 meses ya no tienen anticuerpos. Entonces, se está viendo si es que se va a necesitar una dosis de refuerzo, así como por ejemplo la antitetánica se pone una vacuna en una edad y se van poniendo refuerzos cada 10 años, esta vacuna se está viendo si es que el nivel de anticuerpos que queda de la persona son lo suficientes como para que perduren en el tiempo o necesitarían un refuerzo, como muchas de las vacunas que están en el calendario obligatorio que tenemos aquí en la Argentina. Pero esta publicación que hizo la revista inglesa es una publicación de hace aproximadamente 40 días, 30 días, y es una de las cosas que en realidad más que preocupó a los que están fabricando las vacunas, los puso atentos para que vean la posibilidad de, en el caso de ser necesario, tener que colocar una segunda dosis en algún otro momento, o bien colocarla en el esquema vacunatorio de la vacuna antigripal, así como la vacuna antigripal de este año tiene la influenza A, influenza B, la gripe A y una que se llama H3N2, que se llama trivalente, fabricar una tetravalente para aplicarla de manera anual, que tenga estas tres y la del coronavirus. Pero todavía no, es medio apresurado, medio precoz decir si es que se necesitará un refuerzo por única vez o habrá que hacer un refuerzo anual. En eso se está estudiando ahora. Ahora, imaginarnos cuando llegue ese momento, ¿no?, de tener la vacuna y que tengamos que priorizar obviamente a aquellos que están en la primera línea de atención, después a los adultos mayores y después a otra población. Y usted hacía referencia a esos 3 euros que puede salir la dosis y todo lo que va a venir detrás de ello, porque va a haber un montón de gente que va a querer hacerse de la vacuna, adquirirla, comprarla, ponérsela. ¿Usted cree que ese mercado va a estar en condiciones de que nos llegue a todos en el mismo tiempo? Yo creo que no. Yo creo que va a pasar como fue con la vacuna antigripal. ¿Usted se acuerda? En febrero de este año, yo tengo muchos amigos, médicos, colegas que se recibieron conmigo, estudiaron conmigo la especialidad, que están en Europa y en Estados Unidos. Con ellos me comunicaba por Skype periódicamente y ellos me iban contando la evolución de la enfermedad. Por eso en febrero, a fines de febrero, el 27, 28, empezamos a insistir con el tema de que busquen la vacuna antigripal para los argentinos, porque esa vacuna antigripal, la Organización Mundial de la Salud nos había dicho el 20 de octubre del año 2019, cuando iba a llegar, qué cepas íbamos a circular acá en la Argentina para que busquemos una vacuna. Es decir, que desde octubre del 2019 hasta febrero, justo era época de elecciones, el que se iba decía el que viene va a comprar la vacuna y el que vino dijo el que se va seguramente compró la vacuna y hasta febrero no habíamos comprado las vacunas. Pero esto nos generó una alerta, esa alerta, gracias a Dios, salió de acá de Salta, tocó las puertas en Buenos Aires y rápidamente se consiguió una vacuna antigripal, especialmente acá en Salta. Salta vacunó en lo que va del año
muchísimo más de lo que vacunó todo el año pasado. Y además, Salta fue la primera provincia que empezó a aplicar la vacuna contra la neumonía. ¿Por qué? Porque mis colegas de los otros países me decían, no es el coronavirus el que te mata la neumonía por neumococo que produce el coronavirus. Entonces, inmediatamente empezamos a vacunar a la tercera edad y ya para fines de marzo teníamos a un gran porcentaje de la tercera edad, pacientes de PAMI específicamente, vacunados contra la vacuna de la neumonía, y esto nos da ciertas defensas a nosotros que no tenían ni los europeos ni los americanos. O sea que quizás también con esto se responde un poco a su pregunta anterior de que si es un poco más débil el virus o es que estamos un poco más preparados nosotros. Doctor, existen muchísimas versiones sobre este virus que, tal como usted lo dice, todos los días les va enseñando más que nada a ustedes, los profesionales de la salud, distintos aspectos. Y entre todo lo que se dice, se habla de que aquella gente que es fumadora tendría o sería más propensa a contraerlo. ¿Esto puede ser cierto? No, 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 no. El fumador y el no fumador se pueden contagiar igual. Eso es un tema importante. Lo que sí, el fumador EPOC puede tener mayores consecuencias que el fumador que no sea EPOC, enfermo pulmonar obstructivo crónico, ya que el paciente EPOC tiene una capacidad pulmonar disminuida y el coronavirus te provoca un cuadro respiratorio en los pacientes EPOC que disminuye más la capacidad pulmonar, le falta más el aire, entonces esa falta de aire hace que estos pacientes concurran antes y rápidamente a los hospitales sanatorios, necesiten oxígeno y muchos de ellos también respirador. Así que en ese aspecto el tabaco no es un factor de riesgo en sí. Sí los pacientes tabaquistas y EPOC tienen un mayor factor de riesgo para las enfermedades severas del coronavirus. ¿Por qué cree, doctor, usted que ha mermado la edad etaria de mortalidad en Argentina en relación a otros países? Estamos hablando de que la población más afectada sería en la franja de los 40 años. Así es. En realidad, los más contagiados están entre 36 y 40 años, que es la población económicamente activa, la población que sale a la calle, aunque a veces no tenga que salir. Y esto ha hecho que haya un pico de infectados entre los 36 y 40 años en la Argentina. Y la mortalidad está en 74 años promedio, es decir, a diferencia de otros países que está en 68, nuestro país está en 74 años, es decir, son personas adultos mayores los que fallecen. Y esto se da quizás porque hemos estado vacunados y un poquito más preparados. Pero la gente joven se contagia, muchos porque no creen que la enfermedad pueda tocarles la puerta de su casa o de su cuerpo. Y esto hace que por ahí no haya determinados cuidados. Entonces, la franja etaria con mayor contagio es entre los 36 y los 40 años. Doctor, cuando uno comenta sobre este tema, que indudablemente es el central en cualquier charla que uno mantiene con conocidos, desconocidos o quien fuera, siempre sobrevuela esto de que no nos dicen la verdad en Salta con respecto a la cantidad de casos que hay. Usted es un hombre que siempre habla de cara a la gente. ¿Podemos hablar de que los casos que se dan a conocer son efectivamente los que se conocen oficialmente? Sí, efectivamente, así es. Son los casos que se conocen oficialmente. Yo le quiero comentar a usted y a todos los que están escuchando que yo colaboro con el gobierno provincial y asesoro también al grupo del COE ad honorem. Yo no soy empleado ni trabajo en relación de dependencia con ninguno. Simplemente cuando me invitaron a participar, lo hizo la ministra hace unos 130 días, me invitó a que ¿La participemos ministra es con quien lo invita a usted, doctor? la ministra sí me invita a participar hace un tiempo y también el señor gobernador. Pero la ministra me citó a su despacho y ella me invita a participar buscando siempre actitudes de búsqueda de generar ideas y generar todo lo que sea positivo para poder combatir a este coronavirus. Es decir, que tengamos conductas proactivas. No me invita para que vea cómo pasa el tren, sino para que subamos al tren y podamos trabajar en equipo. Y desde ese momento empezamos a trabajar
pero siempre con una mirada crítica, porque creo que la parte crítica es lo que nos permite crecer. Hoy por hoy tienen que saber los ciudadanos que se llevan haciendo en el Hospital del Milagro varios miles de test para el coronavirus, para lo que hubo que habilitar el servicio de virología, donde no se hacían tantas muestras por día. Aproximadamente se hacen 150 muestras de coronavirus por día. Y los datos que figuran son absolutamente positivos. Yo por ahí escuchaba a algunas personas, algunos ciudadanos, algunos médicos y otros no, que informaban, por ejemplo, de que no era el número que se decía y que ya había circulación viral. Y la verdad que eso por ahí me dolió un poco porque es algo que aterra a la gente, siendo falso sobre todo, porque si hubiera circulación viral, estaríamos todos en nuestras casas, no existiría este tipo ni de turismo interno, ni de algún tipo de actividad deportiva, porque en el momento que hay circulación viral, porque la definición es importante, la aparición de casos espontáneos en distintos sectores de una ciudad o de una provincia, donde no se puede verificar la fuente. Eso se llama circulación comunitaria. Y eso no tenemos en Salta, que aparezcan 3 casos en Tres Cerritos, 2 casos en zona sur, un caso en Granbur, otro caso en zona centro, y esto no ha ocurrido nunca en Salta. Todos los pacientes que hoy en día tienen coronavirus, salvo 2, conocemos sus contactos. Y estos 2 que no conocemos el contacto, seguramente la persona que los contagió debe estar escondida en su casa y ojalá siga escondida hasta el lunes, porque ya a partir del lunes no contagia más, porque esta persona no se quiere dar a conocer y bueno, es la única persona que no pudimos encontrar como contacto inicial. Después el resto, gracias a Dios, se puede hacer y es por eso que Salta tiene otro tipo de libertades que no tiene ni Jujuy, ni Chaco, ni el AMBA, por supuesto. Indudablemente que hubo mucha polémica con respecto a los casos positivos que se informaron en un primer momento sobre trabajadores del hospital de la zona sur de nuestra ciudad, del Papa Francisco, y posteriormente dieron negativo. Doctor, ¿qué ha pasado allí? ¿Hubo una manipulación de la muestra? ¿Los reactivos no fueron los indicados? ¿A qué se llega? ¿A qué conclusión? Bien. Hay 3 posibilidades: que haya un factor humano, un segundo factor en la técnica del proceso y tercero, que los reactivos no hayan estado acorde. Respecto al factor humano, va desde el momento que se toma la muestra, que lo tiene que tomar una persona avesada, no es una muestra común que se toma con un hisopo, sino es una muestra que tiene determinadas características, que genera dolor, a veces un poquito. La persona dice que para que la muestra esté bien tomada tiene que emitir una lágrima, dice por ahí algunas personas, y quizás esa muestra no se haya tomado bien, puede ser una de las cosas. Segundo, esta muestra después va a un proceso a través del cual pasa por determinados reactivos con distintas temperaturas. Puede ser que en alguno de estos pasos no se haya hecho las cosas como corresponde. Y por último, los químicos que se utilizan son importados, son de China, y ha habido algunos productos chinos que han sido desechados porque la calidad era bastante mala o bien porque algunos estaban vencidos. Hoy por hoy no podemos decir si ha sido uno, los 2 o los 3 responsables: el factor humano, el proceso de elaboración o los reactivos. Lo que sí sabemos es que lo más importante es que cuando salieron los 16 casos positivos, dijimos, ninguna de estas personas tiene contacto estrecho con las otras. Trabajan en distintas áreas del hospital. ¿Cómo puede ser que todos se hayan contagiado de la misma manera? Y eso fue lo que prendió la alarma, y a pesar de que ellos estaban en cuarentena inicialmente, se los llamó para realizarle el segundo testeo, que gracias a Dios dio negativo, y lo mismo ya se había hecho el árbol epidemiológico para saber con qué contactos habían estado ellos. En total fueron 19, entonces, ¿qué se hizo? Se están estudiando los reactivos químicos, se está haciendo una auditoría interna para ver si el procedimiento humano fue el correcto, y mientras tanto, Mónica, se están haciendo todos los test en el área privada. Apenas el Hospital del Milagro tenga el diagnóstico por cuál de los 3 procesos fue el que falló, o si los 3 fallaron, se va a dar un parte de prensa y se va a informar a la sociedad, pero es importante saber que hoy en día no se cortó, porque por ahí hay otro audio viral que está circulando,
de que Salta dejó de hacer los test porque el Milagro no lo está haciendo, y en realidad se están haciendo en los 4 laboratorios que tiene la provincia, que son privados. Doctor, tendría muchísimas preguntas más, pero ya para terminar, teniendo en cuenta que no hubo rebrotes tal como usted los mencionaba en distintos puntos de la ciudad, ¿en qué momento la curva de contagio puede decaer en Salta? Porque la situación de Salta dista mucho de lo que pasa en Buenos Aires. Bien, Salta está en cuarentena y está con un ingreso irrestricto, es decir, las personas que han ingresado están todos en cuarentena. Una vez que empecemos a dar, normalmente están dando de alta aproximadamente entre 100 y 150 personas por día de las personas que están en cuarentena. Cuando logremos dar de alta a casi todos los que están hoy en día en cuarentena en los hoteles, que son la población que viene con el virus de afuera de la provincia, la viremia va a empezar a bajar y los casos nuevos van a empezar a bajar. ¿Y Pero cuándo fue el esto día es muy del último importante. ingreso? Y estamos hablando ya casi 2 semanas, así que tiene que empezar a bajar ahora. Pero esto es muy importante. Si los salteños y las salteñas no usamos barbijo, no nos lavamos las manos y no mantenemos la distancia social, puede haber rebrote. De nosotros depende, solo de nosotros depende, que una vez que los hoteles empiecen a liberarse de personas que han venido de afuera y que no haya más casos positivos, que no haya rebrotes. Solamente de nosotros depende. Si nosotros no nos cuidamos hasta la llegada de la vacuna, que no falta nada, podemos tener rebrote y podemos volver atrás en alguna etapa. Y es por eso que yo aprovecho que mucha gente nos está mirando y pedirle que no solamente se cuiden ellos, sino que le exijan al vecino, al amigo, al primo, al familiar: vos también usa barbijo, vos también lavate las manos, vos también cuidate, porque de esa manera me cuidás a mí. Doctor, gracias por su tiempo y sobremanera por sus conocimientos para con nosotros. El agradecido soy yo, Mónica. Muy buenas Muchísimas noches. gracias. Nosotros nos despedimos agradeciéndoles la atención dispensada y tal como lo decía el doctor Bernardo Biel en sus palabras finales, nosotros les decimos quédese en casa, mantenga el distanciamiento social y por supuesto extreme todas las medidas que constantemente nos están pidiendo desde las distintas autoridades que llevan adelante esto que es tan difícil y que ninguno se ha preparado para hacerle frente a la pandemia, pero entre todos podemos lograrlo. Nos reencontramos el próximo miércoles. Será hasta entonces.